Muy buenas, bienvenida a esta nueva sesión de psiconutrición. Bueno, en la sesión de hoy vamos a ver cómo gestionarnos emocionalmente. ¿Por qué? Pues bueno, porque creo que es algo muy importante, es la base al final de muchos problemas que nosotras tenemos. Y quiero hablarlo de forma resumida porque en sesiones anteriores he hablado a lo mejor pues bueno, de cómo gestionarnos cuando estamos bajitas de ánimo, pero quiero que tengas como una guía básica, ¿vale? Para gestionar, bueno, lo primero, para ver qué son las emociones, cuáles son las reacciones emocionales habituales, qué es la inteligencia emocional y después los tipos de emociones y cómo podemos gestionarnos en base a emociones específicas. La rabia, la tristeza, el miedo y la culpa, que son las que normalmente más nos cuestan de gestionar. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero, ¿qué son las emociones? La palabra emoción, ¿vale? Significa movimiento o impulso, ¿vale? Bueno, viene del latín emotio, que es lo que significa movimiento o impulso. Por tanto, las emociones son estados afectivos que surgen tras la percepción de un hecho de nuestro entorno, que puede ser externo o interno, ¿vale? Externo si es nuestro entorno o interno si es nuestro espacio mental, nuestros pensamientos, provocando esa reacción subjetiva, es decir, ese impulso. Estas reacciones cumplen una función y tienen un organismo, o sea, perdón, un origen fisiológico que se manifiesta con cambios tanto a nivel físico, sensaciones, cambios endocrinos, cambios hormonales, como a nivel psicológico, pensamientos, actitudes, creencias, ¿vale? Es decir, las emociones nos cambian las creencias, los pensamientos, las actitudes y también nos cambian las sensaciones corporales. Por eso, muy probablemente habrás escuchado que hay terapias psicológicas que trabajan con las sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil de identificar cuando me ha cambiado una sensación corporal, cuando a nivel físico noto presión en el pecho, por ejemplo, o cuando noto cierta tensión en la espalda, rigidez, ¿no? Cuando yo estoy tensa, estoy más ahí, y luego me puedo parar a pensar, o sea, puede ser como la raíz para tirar del hilo de las emociones que hay detrás, que a veces son más complicadas de identificar. Entonces, hay terapias que se centran en, ok, vamos a identificar las sensaciones físicas y cuándo están presentes. Otras, pues veo que siempre que, me lo invento, ¿vale? Voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero para explicarme bien. Veo que siempre que estoy con una persona o que siempre que estoy haciendo determinada tarea, estoy con una presión en el pecho, pues eso me puede servir para tirar del hilo y ver qué emociones hay detrás, ¿vale? Cuando estoy con esa persona o cuando hago dicha tarea. Así que por eso el tema de las sensaciones físicas también está importante, porque las emociones nos cambian esas sensaciones físicas. Entonces, esas sensaciones físicas nos dan información sobre mi estado emocional. ¿Y cuáles son las funciones de las emociones? Pues tienen función adaptativa, es decir, preparan al organismo, preparan al cuerpo para la acción. Acuérdate que he dicho que emotio significa movimiento o impulso. Entonces, la función adaptativa es prepararme para ese movimiento, para ese impulso, para esa acción. Facilita la conducta apropiada para cada situación. Ahora veremos, ¿no? Porque a veces decís, o podéis pensar, bueno, no sé si la mejor conducta o la conducta apropiada cuando siento rabia es gritarle a una persona. Pues bueno, veremos por qué aparece la rabia. Desde luego, la gestión emocional es importante, ¿vale? En este ejemplo que he puesto, pues habría que ver cómo gestionarla para ver si esa conducta realmente es la apropiada o no, en concreto gritar. Pero al final, la rabia, ya os lo adelanto por el ejemplo que os estoy poniendo, lo que me está impulsando es a poner un límite. Igual la forma de expresar ese límite ha sido gritando, diciendo cosas hirientes, por supuesto, eso en concreto, la forma de expresarlo, la forma de gestionarme emocionalmente, igual no ha sido la apropiada. Pero el poner un límite sí es una conducta apropiada para la ira, por ejemplo. ¿Vale? O sea que las emociones tienen una función adaptativa, facilitan la conducta apropiada, es decir, en este caso poner un límite y luego, dependiendo de mi gestión emocional, pues voy a poner ese límite de forma adecuada, también respetando los límites de la otra persona, sin hacer comentarios hirientes, sin gritar, por ejemplo, o lo voy a hacer de forma, pues,
más desadaptativa, de forma muy brusca, de forma hiriente, y eso es lo que es importante hacer o aprender a gestionar. Pero la función, fíjate cómo es adaptativa. La rabia está para que pongamos límites y si los pongo de esa forma, pues igual las formas es lo que habría que cambiar, pero el poner un límite está ok. Tiene una función también las emociones motivacional. Determinan la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia cierta meta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rabia nos motiva a poner ese límite, siguiendo el ejemplo anterior. Y tiene una función social, permite a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo. Es decir, nuestras emociones, el estado emocional que tenemos en general, nos permite predecir un poco cómo nos vamos a desenvolver en determinadas situaciones. Por ejemplo, es probable que si cuando por ejemplo, has llegado tarde, yo te he puesto un límite a gritos, ¿no? Como me ha dado rabia y te he puesto un límite a gritos, pues es probable que esa persona prediga un poco sí, que si volvemos a quedar, para mí es importante que yo sea puntual, ¿vale? Así que, dicho esto, funciones que tienen las emociones: motivacional, adaptativa, es decir, son funcionales aunque no nos resulten agradables, y social, tienen otra función social, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de reacción emocional? Pues la reacción emocional se da siguiendo un poco este bucle. Se da una situación, un pensamiento que me genera una emoción y esa emoción me genera una conducta, ¿vale? Y esto vuelve a generar una situación. Esto nos indica que el origen de nuestras emociones está en nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes. Y estos a su vez dependen de nuestra infancia, de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia, de nuestra educación, ¿vale? Por tanto, para entender y gestionar nuestras emociones, debemos empezar a mirar en nuestros pensamientos. Acuérdate que ya hicimos una sesión sobre pensamientos en concreto en relación con la alimentación, ¿vale? Y otra sobre cómo abordar los pensamientos. ¿Por qué fue tan importante? Por esto, porque están un poco en el origen de nuestras emociones. ¿Cuál es nuestra interpretación o nuestra idea de lo que ha pasado? Pues aquí es donde vamos a entender por qué por qué se ha dado esa respuesta emocional. Porque yo pienso que llegar tarde está mal. Vale, pues el origen está en mis pensamientos. Ojo, en este caso no quiero decir que esos pensamientos sean erróneos. Acordaos que los pensamientos erróneos son distorsiones cognitivas, ¿vale? Pero no todos mis pensamientos se tienen que modificar. Simplemente voy a ver por qué se ha producido esa rabia en este ejemplo, ¿no? Que es el que he puesto antes para explicarme, para que lo veamos todo bien con este ejemplo. Pues igual esta rabia se me ha generado para poner un límite, para motivarme a poner un límite, que esta persona no vuelva a llegar tarde, por ejemplo, con ese objetivo, con esa motivación, porque a mí se me ha educado que ser impuntual es una falta de respeto y yo quiero que me respeten, ¿vale? Entonces, analizando el pensamiento, veo lo que hay detrás, que a veces habría que trabajarlos y modificarlos y a veces no. Pero identificando ese pensamiento, entiendo por qué mi respuesta emocional. Pues porque para mí es una falta de respeto y obviamente no quiero que me falten el respeto. Ahí está el origen de esa rabia, ¿vale? El siguiente paso sería identificar, conocer y aceptar nuestras emociones. Eso es la inteligencia emocional, ¿vale? La capacidad de identificar con total precisión las emociones que nos suceden en cada momento a mí y a las otras personas, para ser capaces de expresarlos ante los demás y alcanzar capacidades de comunicarlo, para expresarlo de forma adecuada. Y para ello es fundamental identificar, conocer y aceptar las emociones. ¿Vale? Aquí luego os propondré un ejercicio en consonancia a esto para que para que escribas una lista de emociones que sueles tener habitualmente en tu vida y que las enumeremos del 1 al 10 o del 0 al 10 en función de la intensidad y de la frecuencia, para que veamos cuáles son más frecuentes y más intensas, ¿vale? Dar nombre a las emociones parece un paso lógico para entenderlas mejor y poder comunicarlas después. Sin embargo, es muy posible que muchas veces tengamos dificultades para identificar la emoción que estamos sintiendo, ya que el vocabulario emocional es más amplio de lo que se suele creer. De hecho,
muchas veces resumimos las emociones en las emociones primarias. Ahora explico cuáles son. Y realmente hay emociones secundarias, que esto seguramente lo hayas visto porque lo enseño mucho en la rueda de las emociones. En la rueda de las emociones están las emociones secundarias, ¿vale? Y muchas veces nuestro vocabulario emocional es muy escueto y porque no se nos ha educado emocionalmente y solamente identificamos las 6 primarias, que es el miedo, la sorpresa, la rabia, el asco, la tristeza y la alegría. ¿Por qué son emociones primarias? Entonces, porque son saludables o adaptativas, llegan con mucha rapidez y son muy valiosas, nos proporcionan información muy valiosa. Estas emociones pueden ser no saludables o desadaptativas cuando se mantienen mucho tiempo, o sea, cuando son muy constantes en el tiempo. Por aprendizaje previo, pues al final perduran el tiempo, incluso sin existir la causa que las produjo, ¿vale? Y son estas 6 emociones. Así que vemos que en general son saludables, parecen con rapidez y nos dan info muy importante, pero cuando se mantienen demasiado en el tiempo, ojo, ¿vale? Fíjate que incluso, como curiosidad para que lo tengas en cuenta, la alegría, si se mantiene en el tiempo sin saber exactamente, ojo, si se mantiene en el tiempo de forma constante, aunque aparezcan sucesos que a priori me desencadenarían, por ejemplo, tristeza. Y aún así no se da y yo sigo alegre, sería desadaptativo, ¿vale? Porque la tristeza tiene un sentido. Entonces, fíjate que incluso la alegría, si se mantiene en el tiempo de forma totalmente estable, podría ser desadaptativa. ¿Vale? Porque muchas veces pensamos que lo que es desadaptativo es la rabia, el miedo, el asco, la tristeza, pero no, me están dando información. Y a veces incluso la alegría, que siempre lo vemos como algo bueno porque en general nos proporciona emociones agradables, hay veces que podría no ser adaptativo para nosotros. Ahora veremos por qué. Y luego están las emociones secundarias que amplían las emociones primarias, con el fin de que sintamos en cada situación, ¿vale? O sea, de que lo sintamos en cada situación, se complemente en función de nuestras características individuales, de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia. Se derivan de las emociones primarias, influyen mucho en el pensamiento y estas son, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, la satisfacción, los celos, la aceptación, la resignación, el placer. Todo esto deriva de las emociones primarias y muchas veces son mezcla de dos emociones primarias, ¿vale? Aquí tienes la rueda de las emociones, que también te voy a facilitar una vez más, por si no la has visto anteriormente, aunque ya digo que suelo facilitarla en bastantes ocasiones, pero para que identifiques todas esas emociones primarias y secundarias. En el centro se encuentran las primarias y después las secundarias, las que amplían esa información, para que tu vocabulario emocional se empiece cada vez a ser, a enriquecer, ¿vale? Que cada vez sea más rico y que puedas expresar tus emociones también con mayor facilidad y mayor utilidad, porque cuanto más específicos somos, mejor comunicamos lo que estamos sintiendo. En cuanto al tema de emociones positivas y emociones negativas, ¿son las emociones buenas o malas? Bueno, esto es algo que yo siempre digo, no hay emociones buenas o malas, lo que pasa es que relacionamos estos términos con aquellas que me resultan desagradables o agradables. Normalmente decimos que la alegría es una emoción buena y el asco, el miedo, la rabia son emociones malas, o la tristeza, el miedo. ¿Por qué? Porque no me generan satisfacción. En eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? Pero no hay emociones buenas o malas ni positivas o negativas, sino agradables o desagradables. Y esto va a depender de la relación que yo tenga con cada emoción. ¿Vale? Todas las emociones son válidas y todas tienen una función. Por tanto, el problema no es lo que sentimos, es la relación que existe entre lo que sentimos y cómo actuamos. Es decir, la emoción en sí misma no tiene un valor positivo o negativo, sino que más bien estamos hablando de si me gusta o no me gusta sentir esa emoción, ya que todas las emociones intervienen en nuestra vida y no es malo sentir ninguna de ellas. De hecho, siempre tiendo a poner este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo una discusión con alguien que para mí es importante, que me importa, pues es normal que yo sienta tristeza. ¿Por qué? Porque, bueno,
otra emoción que os voy a adelantar, la tristeza lo que me proporciona es como estar más ensimismado, más conmigo misma, reflexionar. Entonces, si yo estoy con alguien con quien me importa, tengo una discusión y no me pusiera triste, yo no reflexionaría de si esa discusión ha sido funcional para el vínculo, es decir, si nos ha aportado algo, o si ha sido destructiva y a lo mejor debo pedir perdón, o al revés, o para mí es importante que me pida perdón por esta acción, porque me quiero entender con esta persona, porque para mí es importante. Entonces, fíjate cómo ahí lo adaptativo es estar triste para reflexionar un poco sobre esa situación con una persona que para mí es importante. Si yo estuviera alegre, yo mantendría mi rutina con total normalidad cuando estoy perdiendo un vínculo o estoy mermando un vínculo que para mí es importante. Ahí la alegría no sería funcional. Así que bueno, pues vemos que todas eh, son importantes, son valiosas, porque todas nos dan información, pero algunas me pueden resultar pues, más desagradables. ¿Vale? ¿Cuándo puede una emoción volverse patológica o enfermiza? Si su duración es excesiva, si no se desvanece al aparecer una nueva emoción, o cuando domina nuestra vida y monopoliza lo que sentimos. El ejemplo que he puesto antes de la alegría. Si, por ejemplo, yo tengo una discusión con una persona importante y yo me mantuviera feliz y alegre, pues ahí no sería atractivo, porque no se desvanece cuando aparece una nueva emoción, la tristeza o la rabia en ese caso, y domina nuestra vida y monopolizaría lo que siento. Siempre estoy alegre, me pase lo que me pase. Pues ojo con eso. ¿Vale? Aquí os voy a dar también otro ejercicio para describir una emoción, ¿vale? Vamos a pensar una emoción que hayamos sentido recientemente, pues seleccionar alguna de la rueda, ¿vale? Y vamos a responder, después te lo paso, qué sensación física experimentaste, si temblor, presión en el pecho, qué pensaste, si pensaste en algo en concreto, si es injusto, si no lo conseguiré, soy un desastre, qué pensamiento te vino a la mente, si tomaste una decisión o realizaste una acción, por ejemplo, abandonar un proyecto, abandonar el cambio de hábitos, abandonar un objetivo que para mí es importante, cómo reaccionaste físicamente, por ejemplo, mandíbula tensa, puños apretados, la tensión en los hombros que decía antes, y qué emociones derivadas surgieron, impotencia, frustración, miedo, apatía. ¿Vale? Así que bueno, ya te lo he comentado, puedes pulsarlo para ir haciendo este ejercicio, pero te lo mandaré también por escrito. Y luego, en cuanto a la gestión emocional en emociones específicas, vamos a hacer ese plan de acción porque creo que es muy importante, sobre todo para gestionar las emociones más complicadas. Aquellas que son más complicadas de regular son el miedo, la tristeza y la rabia. El miedo y la tristeza generalmente nos paralizan a la acción, nos llevan a reacciones pasivas o aún peor, a bloqueos que no nos permiten enfrentarnos proactivamente frente a personas, situaciones o pensamientos. Sin embargo, la rabia nos puede llevar a comportamientos dañinos o poco asertivos con personas, objetos u hechos. En los primeros años se reflejan con rabietas, pataletas, ¿no? Los peques, y por eso la importancia de, desde pequeños, enseñar a aceptar el no como respuesta, la espera como alternativa o el error como posibilidad. Desde pequeños es importante entender que la espera cuando yo estoy rabiosa puede ser algo funcional para expresar esa rabia de forma adecuada. Entender que el error es algo, es una posibilidad, es algo normal, es algo natural cuando intentamos hacer cosas para gestionar esa rabia, en ese caso con uno mismo. ¿Vale? Y aparte de dichas emociones, se han añadido la culpa y la vergüenza, porque son dos emociones que también pueden ser muy difíciles de gestionar, pudiendo interferir en nuestra estabilidad emocional y en nuestro funcionamiento normal en la vida cotidiana. Así que bueno, fíjate en cómo pues estas nos influyen. Esto te lo voy a pasar por escrito, ¿vale? ¿Cuál es la función de la rabia? ¿Vale? Ahora simplemente te voy a comentar así lo más importante, pero después te voy a pasar por escrito cuál es su función, cuál es su energía, cuál es su expresión y cuáles son sus variantes, para que lo tengas ahí todo bien identificado y también un ejercicio
de qué piensas cuando sientes rabia en este caso, qué dices, qué haces y qué situaciones o personas te provocan dicha emoción. En el caso de la rabia es una emoción exaltada y desagradable que surge de la frustración ante algo que deseamos y no obtenemos o ante algo que consideramos personalmente una injusticia en función de nuestros valores o nuestras creencias. Con su aparición, unas veces gradual y otras de forma muy rápida, podemos sentir sensaciones que van desde una ligera irritabilidad hasta una rabia muy importante o una furia relevante. Después, otra forma, otra emoción, perdón, que tenemos difícil de gestionar es la tristeza. Esta se caracteriza por la falta de alegría y un estado interno de malestar. Cuando estamos tristes, sentimos decaimiento del ánimo, falta de confianza, sensación de vulnerabilidad y suele estar ligado a la pérdida de alguien o algo con quien se tenía un fuerte vínculo emocional. ¿Vale? Esto nos invita a la reflexión, como he dicho antes, esa es su función, ¿vale? Y la energía es contraria a la energía. La energía de la tristeza se contrae, cierra y repliega sobre nosotros mismos. Como he dicho antes, estamos más ensimismados cuando estamos tristes, ¿vale? También te recomiendo que escribas qué piensas, qué dices, qué haces y qué situaciones y qué personas te provocan la tristeza, ¿vale? En el caso de la tristeza, ¿cuál es el plan de acción? Esto os lo voy a mandar también, ¿vale? En el caso de la tristeza, el primer objetivo es buscar el mensaje, es decir, qué me está queriendo decir, después valorarlo, ver si es adecuado y si le hacemos caso o no, prestamos atención a los pensamientos, ver qué pensamientos están provocando, agravando esa tristeza. Establece momentos para pensar, porque no se trata de evitar el pensamiento, pero de reorganizarlo para que tampoco, en este caso, interfiera en nuestra actividad diaria y le dediquemos un tiempo, pero limitado, que no nos limite, ¿vale? Apoyarnos en nuestra red social, en nuestro entorno, realizar actividades agradables y establecer rutinas y hacer ejercicio y cuidar nuestros hábitos. Luego estaría el miedo, que es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable e intensa experimentada ante la percepción de un peligro real o imaginario. Esto nos previene, o nos prepara, mejor dicho, perdón, para la supervivencia. Fíjate, si a mí no me diera miedo eh, dar un salto grande, pues a lo mejor me lesionaría, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el miedo aparece a saltar desde una altura considerable. ¿Para qué? Para que no me haga daño. Lo mismo con el ambiente social. Si tengo miedo o se desarrolla miedo a una persona es porque esa persona a lo mejor me está hiriendo o me está perjudicando mi salud mental. ¿Vale? Te recomiendo una vez más que hagas lo mismo, que escribas qué piensas, qué sientes, qué dices, qué haces, perdón, qué sientes no, qué piensas, qué dices, qué haces y qué situaciones o personas desencadenan esa emoción. Te voy a dar el plan de acción también para gestionarlo, ¿vale? Y en el caso de la culpa y la vergüenza, pues vamos a ver. La culpa es una emoción que surge cuando se siente vergüenza de sí mismo ante un comentario o una conducta que hemos realizado. Normalmente cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas o significados tanto personales como sociales, de carácter ético, moral, natural, religioso, existencial. Es decir, lo que hace es regularnos la conducta social indeseable y promover el autocontrol. Imagínate, si a mí no me diera vergüenza gritar delante de 200 personas y a estas 200 personas tampoco les provocara vergüenza, imaginaos si 200 personas estuviéramos gritando en una sala. ¿Por qué aparece esa vergüenza como forma de autocontrol de eso no lo hagas que no queda bien para regularnos, ¿vale? No queda bien en el entorno social. O sea, la vergüenza lo que hace es adaptarnos al entorno social. A veces puede ser desadaptativo porque hay veces que me puede producir vergüenza cosas que para el entorno social no es desadaptativo, ¿vale? Por ejemplo, algo que vemos nosotras muchas veces o que veo yo muchas veces en consulta es me da vergüenza, por ejemplo, mostrar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque pienso que no se adapta a los estándares sociales, a los estándares que ahora mismo la sociedad un poco exige, ¿no?
pero realmente ahí vemos que eso no es adaptativo para nada. La vergüenza aparece con esa función, pero no quiere decir que sea siempre funcional, ¿vale? Nos intentan decir algo, como vemos, incluso en el caso del físico, pero luego hay que ver si hacemos caso o no, ¿vale? Y la vergüenza es una emoción que suele estar acompañada del deseo, de las ganas de esconderse o de callarse ante la posibilidad de que los demás vean alguna falta, carencia o mala acción nuestra o de algo que queremos esconder. Fíjate, relación con lo que había dicho con la imagen corporal, ¿vale? ¿Por qué me aparece a veces la vergüenza? Porque me quiero esconder ante la posibilidad de que los demás vean, pues, falta de autoestima, por ejemplo, falta de lo que sea. ¿Vale? Es porque pienso que me falta algo, ¿vale? Y ese sería el motivo que hay detrás. La función en este caso es reconocer un error, aunque por supuestísimo en el caso de la imagen corporal no es que haya ningún error, sino que no está siendo funcional. O sea que realmente lo que hay que trabajar es por qué sentimos esa vergüenza para dejar de sentirla, porque no está siendo útil, ¿vale? Lo que tienen en común la culpa y la vergüenza es que las dos, por lo general, se suelen anclar en el pasado, rebobinando una y otra vez lo que se dijo y lo que se hizo. De hecho, por esto a veces aparece la vergüenza en el entorno social con la imagen corporal, porque alguna vez me han podido hacer algún comentario hiriente, por ejemplo. Recuerda que ninguna cantidad de culpa o culpa puede cambiar el pasado. Así que algo que también vamos a hacer es ver cuando sentimos culpa o vergüenza, qué pensamos, qué decimos, qué hacemos y qué personas o situaciones nos generan dicha emoción. Y bueno, vas a tener el plan de acción, como decía, para identificar en cada una de estas emociones, el plan de acción para gestionar cada una de estas emociones y ten súper en cuenta que todas ellas, como decía, son adaptativas. Lo que a veces es desadaptativo es el motivo por el que aparecen. Como decía, la vergüenza por el tema de imagen corporal no es adaptativa. Hay que trabajar por qué estoy sintiendo eso. Y hay veces que lo que también puede no ser adaptativo es la forma en la que yo lo expreso, pero todas tienen su función. Espero que esta clase te haya servido para tener muy, muy claro, pues bueno, cuál es la función de las emociones, que seamos más autocompasivos cuando aparezcan emociones desagradables y que te ayuden a gestionarte emocionalmente.